Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar de política internacional, de geopolítica, con un invitado de mucha experiencia, embajador de Chile en muchos lugares, investigador de la Universidad Católica, Pablo Cabrera. Muy bienvenido, Pablo. Hola Federico, qué gusto saludarte de nuevo, estar en el mostrador contigo. Gracias, Pablo. Hablemos un poco de política internacional, de geopolítica. Ayúdanos a entender lo que está pasando. Hay demasiadas cosas pasando en este momento y hay que tratar de entenderlas, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos y sus seguras repercusiones a nivel mundial. Europa, el rol de Europa y cómo está y sus relaciones con China, y bueno, China en general, como actor internacional. Rusia como actor internacional, más bien regional, pero muy fuerte. La guerra, actual guerra en el Cáucaso, ¿cierto? Y donde se cruzan temas religiosos, petróleo, temas económicos, en fin, Turquía, en fin. Pablo Cabrera, ayúdanos a entender la realidad internacional hoy día de la perspectiva de la geopolítica. Bien, hablar de la geopolítica en alguna acepción significa hablar del comportamiento de la política internacional a través de las zonas geográficas. Por eso fue la introducción tuya de qué es lo que está pasando desde un punto de vista de la geopolítica, de cómo se está reorganizando el nuevo orden mundial desde un punto de vista político, social, territorial, económico, comercial. O sea, hacer un rastreo de lo que el desafío del siglo XXI y lo que ha traído el nuevo milenio al mundo, obviamente que se entiende que el interés de lo que se perdió por este cambio copernicano de revolución cultural y digital, de alguna manera buscar un reacomodo en el orden internacional, un nuevo orden internacional, con el agregado de que la pandemia del coronavirus, que pudo pensarse que iba a ser una pausa en el escenario internacional, más bien la atizó. Entonces hemos visto muchas tensiones geopolíticas en diferentes zonas del mundo que están contaminadas por elecciones, están contaminadas por situaciones económicas específicas y por una lucha por espacios jurisdiccionales y espacios estratégicos a disposición todavía en el mundo. Y esto se da en diferentes teatros de operaciones y en diferentes zonas geográficas. El primer teatro de operación, obviamente, son los continentes, la Tierra, podríamos decir, y el otro también en el mar y en menor medida en el espacio ultraterrestre. Por eso creo que para analizar esto hoy día hay que analizarlo desde una perspectiva de la estabilidad del mundo, de una perspectiva de la paz social y también de una perspectiva del funcionamiento de los organismos internacionales y de la influencia que ejercen en este nuevo orden o en esta escritura de un nuevo orden las potencias mundiales. Desde esa perspectiva, de la primera, obviamente que hay que mirar a los grandes grupos, ¿no? Hay que mirar a las grandes potencias, Estados Unidos, China, la Unión Europea, y ahora potencias emergentes, de nuevo, que ya fueron potencia en otro momento, que son Turquía con su idea de impulsar un nuevo otomanismo, Irán como potencia rectora en el Medio Oriente, Israel, Japón, Corea del Sur, y obviamente que también tenemos que mirar a África y a América Latina. En ese contexto, quizás lo principal puede ser la idea, por una parte, del proyecto americano de los Estados Unidos, que ha ido gestándose desde el término de la Guerra Fría y después de la caída de las Torres Gemelas. Han ido buscando un nuevo ordenamiento internacional. Y por el otro lado, la reemergencia o emergencia de China en este escenario, que se ha graficado como la iluminación de la cara oscura de la luna. Y eso ha producido mucha tensión geopolítica, principalmente en la zona del Asia-Pacífico y ahora también la zona del Indo-Pacífico, mirando o tomando en cuenta la idea de ganar influencia de parte de estas dos potencias, que se llama
una lucha comercial, una contienda comercial que salpica prácticamente a todo el sistema internacional. Y obviamente que deja muy desprotegido a otros países que han obviamente confiado en el sistema internacional para guardar su seguridad y su desarrollo. Por eso creo que hablar hoy día de tensiones geopolíticas, hay que mirar qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Cáucaso Sur, como decías tú, en el Asia, que es un poco una reminiscencia de lo que sucedía antes en lo que se refiere a quienes podrían tener el poder en la zona de Euroasia, ¿no? Que es una zona central considerada para poder entender que uno tiene el control del poder, al menos el poder terrestre. Y obviamente que la pandemia ha dado oportunidades para reflotar algunos conflictos, quizás por el pensamiento de que no puede haber una guerra confrontacional, una guerra verdadera, en un mundo digital hoy día donde basta apretar un botón o un clic y poder ejercer el poder de una manera bastante dramática y también distorsionadora. Por eso hemos visto que en el Asia y en el Cáucaso propiamente tal, se reviven luchas que existieron antes entre los imperios persas, el imperio turco y el imperio ruso, que tienen que ver con territorio, tiene que ver con rutas de comercio, y tiene que ver hoy día mayormente también con influencias, rutas energéticas, adicionando el elemento étnico y el elemento geopolítico también. Por eso creo que es importante mirar a la historia para entender qué es lo que está sucediendo en esa parte del mundo y cuáles son los intereses que están en juego. Esa parte del mundo fue por mucho tiempo, después de las guerras entre los persas y los rusos, y entre los persas y los turcos, obviamente que eso quedó dentro de la Unión Soviética. Dentro de la Unión Soviética, después del término del Imperio Ruso. Y la Unión Soviética hizo una división administrativa también de esa parte y creó la República de Azerbaiyán en un lugar bastante estratégico, muy importante, porque obviamente que da al mar Caspio y también es vecino con Turquía, con uno de los vecinos, Turquía, y por cierto con Armenia y con Rusia. Y estratégicamente hablando, Azerbaiyán tiene una conexión importante con Turquía, étnica y religiosa, y también comercial. Y en términos estratégicos, si uno mira el mapa, Azerbaiyán, sumada a esas coincidencias, le daría una tercera salida al mar a Turquía en un escenario bastante importante y confrontacional y competitivo. ¿Cuál sería la salida a través de Azerbaiyán al mar Caspio? Turquía sale al Mediterráneo y al mar Negro. Entonces, podemos decir que estratégicamente hablando, para Turquía, es una zona tremendamente importante cuando trata de buscar reacomodo en sus zonas de influencia tradicionales, conmemorando o rememorando lo que era el Imperio Otomano. Por el otro lado está Armenia. Armenia, que es otra república, que fue república socialista soviética, que tiene otra conformación geográfica y otra conformación étnica y otra religión. Armenia obviamente es cristiana, no tiene salida al mar, pero está ubicada en una zona geográfica interesante, como tapón de salida, por ejemplo, hacia la China. Por otro lado, podemos ver que Azerbaiyán y Armenia han tenido una disputa tradicional, antigua, no solo desde la época de la Unión Soviética, que tiene que ver con un enclave que ellos se han declarado república, no reconocida por nadie, que es Nagorno-Karabaj. Es una zona geográfica que está instalada en esta república que fue creada administrativamente por Azerbaiyán, por Rusia, por la Unión Soviética, Azerbaiyán,
que obviamente está en el centro y es limítrofe con Armenia, cuya población es principalmente armenia, lo cual significó que en su momento, cuando termina la Unión Soviética, ellos solicitaran su independencia, porque no quieren ni pertenecer ni a Armenia ni a Azerbaiyán. Una independencia que no fue reconocida por nadie y empezaron unos conflictos, incrementarse los conflictos, que para poderlo solucionar se buscó los organismos internacionales una solución negociada. Y se creó el grupo de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia, que es otro lugar también que está en esa zona, un poquito más lejos de ahí, pero en esa zona. Minsk incluye a Rusia, a Estados Unidos y a Francia. Francia por su tradicional relación con Armenia y también con Azerbaiyán. Desde el momento que se crea el grupo de Minsk para buscar una solución negociada a esta solución, a este enclave de Nagorno-Karabaj, que se declara república no reconocida por nadie, obviamente que pasa a ser la zona un reducto todavía de conflicto o de enfrentamiento o de disputa o de apreciaciones diferentes entre Occidente y Oriente. De alguna manera la Unión Europea, a través de Francia y a través de otras presencias otrora en esa zona, obviamente que parece tener grados de influencia para poder solucionar ese conflicto. Por eso algunos dicen que sería el último conflicto que quedaría del mundo occidental en una zona cubierta por la influencia rusa, por la influencia turca y por la influencia de Irán, que son tres países de mucha importancia en zonas geopolíticas de valor y de dimensión económica en esa zona. Hay que señalar que ahí hay otros actores que no aparecen mucho, que son Israel, que tiene una cooperación técnico-científica, tecnológica importante con Azerbaiyán, y también el factor China, obviamente, para ponerlo en el contexto que hablábamos de las tensiones geopolíticas que nacen en el mundo a raíz del proyecto americano y de la emergencia de China en el escenario internacional como un país con presencia continental. Entonces, obviamente que eso hace que las oportunidades que se crearon en la pandemia con unos organismos internacionales bastante congelados, con una bastante aprensión, valga la redundancia, en lo de bastante, con respecto al funcionamiento de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en este nuevo orden internacional que fue creado al amparo de otra situación geopolítica, de otros engranajes y de otras ubicaciones de los grandes países y en otra situación económica. Por eso creo que ese tema es un tema que puede servir de base o puede servir de referencia para poder seguir analizando la situación en el Medio Oriente, que ha estado muy atizada por el tema entre Israel, Irán, Estados Unidos, que tiene mucho que ver también con la importancia de las elecciones en Estados Unidos en cuanto a una cantidad de eventos y acontecimientos que se han sucedido últimamente con el objeto de mostrar una influencia Estados Unidos ahí. Las disputas y las controversias que han existido entre Irán y Estados Unidos por el tema del tratado nuclear. Dicho sea que el elemento nuclear es otro de los temas importantes de este nuevo ordenamiento del siglo XXI, junto con la revolución digital, junto con las tensiones geopolíticas y el reordenamiento de la situación económica mundial, que todo esto ha estado atizado la discusión por la pandemia del COVID-19 y que también en su discusión tiene que ver qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la situación de cuando se termine o se erradique o se neutralicen los efectos de la pandemia. ¿Cómo va a quedar el naipe? ¿Cuál va a ser el resultado de la elección de los Estados Unidos?
¿Cómo va a seguir comportándose China en cuanto a su influencia? Porque ese es otro tema. El tema de la cooperación versus la contención, que se está dando también en un escenario como el Pacífico y como el Cáucaso. Por un lado se habla de cooperación, pero por otro lado se habla de contención del poder que podría tener mayor influencia en esa zona para los efectos del desarrollo económico comercial o de la influencia en la agenda global. O sea, por un lado la contención y por otro lado la cooperación. Yo creo que ese tema, de cara al Pacífico y al Indo-Pacífico, es tremendamente interesante. Porque ahí entra a tallar una vez más, a raíz de las controversias y las disputas americano-china, la Unión Europea. Recientemente han habido iniciativas y anuncios de la Unión Europea por interesarse en participar en el escenario Indo-Pacífico, a través de la cooperación y a través de la reorganización del nuevo orden en esa área. Alemania, que es un país tremendamente importante en Europa, ha hecho conocer, ha dado a conocer un paper importante sobre cuáles son sus iniciativas y sus ideas respecto a la zona del Indo-Pacífico. Y esa zona del Indo-Pacífico también es una zona que nos corresponde mucho a nosotros. Pablo, tú acabas de hacernos un brochazo de la geopolítica mundial. Cuéntanos, para que terminemos la entrevista, cómo se inserta Chile en esa geopolítica mundial, como país de porte medio que es nuestro país. Chile es un país sudamericano y ribereño del Océano Pacífico. Por ende, tiene una participación importante en la cuenca, a través de organismos y a través de relaciones bilaterales y de tratados que ha suscrito con todos los países. Su primer socio en esa área es China. Pero obviamente que Chile tiene compromisos tradicionales, históricos, con el mundo que se ha llamado el mundo occidental, en todo lo que se refiere a su estructura del Estado, a su capacidad de defensa, a su capacidad, a su estructura de educación, institucional, etc. O sea, tiene compromisos con el orden occidental importante, y eso no significa que no pueda desarrollar con países que están en otra área, que en este caso es China, porque la política exterior de Chile es una política exterior independiente, de no intromisión en asuntos de otros estados, y obviamente que propende al respeto al derecho internacional y a la paz y a la seguridad. Entonces, en ese contexto, yo creo que el Océano Pacífico y el Indo-Pacífico es una zona de primera importancia para el desarrollo nacional y va a ser per se. ¿Por qué? Porque el Océano Pacífico es el que le da proyección estratégica a nuestro país, y sus ecosistemas dependientes le dan fortaleza como país. Yo creo que al Océano Pacífico también el hecho de que Chile sea un país tridimensional, pero un país marítimo, lo hace que todas las convergencias de todos los temas del cambio climático converjan bien. Este es un país muy cercano a la Antártica, que es otro de los temas importantes de geopolítica, junto con el Ártico, de cara al siglo XXI y a las reservas, y a las reservas de agua dulce, a la investigación, a todos estos elementos que son importantes para el desarrollo de las generaciones futuras, bajo la égida del desarrollo sustentable. O sea, creo que la relación con China se justifica y se va a justificar per se, porque creo que es un socio cercano, un socio comercial importante, y en este contexto, como lo podría explicar yo, en el contexto de lo que es la antigua ruta de la seda, que se habla ahora como el Belt Road Initiative de China, yo creo que Chile siempre va a ser parte de un ojal del cinturón, de esa ruta, de esa circunferencia, de ese cinturón, donde la hebilla es Beijing, por ejemplo, y va a cubrir un área de comercio y de relacionamiento importante en el mundo, y creo que las características de nuestro país, la ubicación geoestratégica y las características de tradición que tiene Chile y de independencia, va a poder convivir con una relación sólida, independiente, tanto con la Unión Europea, desde un punto de vista de integración cultural,
de un punto de vista tradicional, con Estados Unidos en lo que se refiere a sus compromisos y a ser parte de este mundo, siendo la primera potencia rectora del mundo occidental, y con China y los países del ASEAN y del Asia, porque es una zona natural de proyección político, estratégica, nacional. Pablo Cabrera, muchas gracias por esta conversación con El Mostrador. Que tengas muy buen día. Muchas gracias, Federico. Siempre un gusto estar con ustedes.